Vamos a nuestras Biblias, por favor, al segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versículos 14 y 15. Dios mediante, hoy concluimos el versículo 15. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice el texto: recuérdales esto, exhortándoles delante de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es de perdición para los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Traté de decirlo de memoria. Amén. Vamos a orar para entrar a la predicación, a terminar lo que iniciamos en la mañana. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias porque nos has bendecido todo este día, desde que nos congregamos en la mañana en tu nombre. Hasta este momento usted nos ha guardado y nos has bendecido grandemente. Yo te ruego, Padre bendito, que nos sigas bendiciendo, que Padre celestial deseemos cada uno de nosotros aquel lugar donde estaremos con usted para siempre y podamos gozar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos y prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, que guíes mis labios, guíes mis palabras, guíes mi voluntad para hablar correctamente lo que usted nos ha dicho en la Escritura. Yo reconozco mis deficiencias y mis debilidades y suplico, Padre bendito, que me uses conforme a tu santa voluntad y obres en mi vida y en la vida de mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos moldee conforme a la imagen de Jesucristo y que sigamos adelante dándote honra y gloria como iglesia, como familias y como individuos, cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como miramos en la mañana, entramos en el versículo 14 y 15, esta sección que titulamos confrontando o contrarrestando la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Lo primero que Pablo ordena a Timoteo hacer es que mantenga fresca la memoria de los hermanos en la iglesia las cosas que Timoteo ha aprendido hasta ahorita, las cosas que él ha escuchado de Pablo, las cosas que él le ha enseñado en la primera y la segunda carta. Como dice el versículo 14, recuérdales esto. Recordarles, mantener fresco, insistir, persistir. Como el apóstol Pedro dice que a él no le era estorboso o molesto volvérselo a recordar, aunque los hermanos ya lo supieran. Lo demás que tenía que hacer Timoteo era poner a la congregación delante de Dios para que así ellos pudieran sentir esa solemnidad y ese temor reverente, el cual los conduciría a una conducta apropiada. Era necesario que Timoteo exhortara. La palabra diamartiromai es un verbo fuerte que se usa como un imperativo y es una advertencia severa. Timoteo debía advertir a los líderes primeramente de la iglesia que ellos estaban delante de Dios y también a la congregación que estaba delante de Dios. Y eso, hermanos, produciría tanto en los predicadores y maestros que Timoteo estaba preparando como los hermanos de la iglesia una conducta santa, un andar piadoso, un andar justo. Y entonces, siguiendo ese mismo pensamiento, el apóstol ahora entra al versículo 15 en el cual estaremos el resto del sermón mirando los tres últimos puntos. El tercero de ellos es ser un hombre aprobado. Para seguir contrarrestando la falsa enseñanza de los habladores a los que les encantaba contender por palabras, como miramos que lo que literalmente significa contender sobre palabras, batallar, luchar sobre palabras. A los falsos maestros les encantaba esa clase de discusiones. A los falsos maestros les encantaba discutir, parlotear sobre eventos,
sobre festejos, sobre fechas, genealogías, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, y fábulas interminables. Sin embargo, Timoteo, aunado con lo que se le ha dicho en el versículo 14, también debía mostrarse como ejemplo para la iglesia, para la congregación y para los líderes que estaban en esa congregación. Muchas de las cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo ya se las dijo en la primera carta. Si usted recuerda el capítulo 4 de la primera carta, versículo 12, el apóstol le dice a su hijo en la fe: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es necesario, aún para Timoteo, le era necesario que Pablo recordara lo que él debía de hacer, porque todos nosotros, por más capaces que seamos, tendemos a olvidar lo que debemos de estar haciendo. Ahora, Timoteo debía ser diligente en mostrarse a Dios como aprobado. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay mucha información que podemos desglosar en este versículo 15. La frase, procura con diligencia, es la traducción de una sola palabra, y esa palabra es el verbo spoudazo, que significa estar ansioso, estar solícito o apresurarse. El verbo que conlleva la idea de un celo persistente para cumplir un objetivo en particular. La idea de esta frase, procura con diligencia, es como que Timoteo debía sentir una solicitud, como un tipo de deseo apresurado de hacer lo que él debía de ejecutar como ministro. Por ejemplo, cuando usted dice a su hijo: el sábado vamos a ir de campamento, vamos a ir de viaje. ¿Cómo está el niño el viernes en la noche? ¿Verdad que no puede dormir? Anda deseando que sea el siguiente día, ¿no? Y cuando es sábado en la mañana, ¿quién es el primero que se levanta? El niño está: papá, ya no vamos a ir. Entonces, para Pablo, lo que él quería es que Timoteo tuviera esa sensación de solicitud. ¿De qué? De presentarse ante Dios. El término también denota tener cuidado para ejecutar algo, sinónimo de prontitud, agilidad y prisa. Timoteo no debía tener miedo de estar delante de Dios, sino al contrario, él debía desear con prontitud estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque él debía ser un hombre temeroso de Dios. Así que si el pastor es un hombre temeroso de Dios, su conciencia ¿cómo va a estar? Limpia. Y cuando Dios lo llame a cuentas, no va a haber ningún miedo. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos habla acerca de su muerte, no encontramos que él esté triste o con dificultades, sino más bien lo encontramos listo, preparado y dispuesto a recibir de Jesús la corona de justicia. Si Timoteo quería morir con esa seguridad, si Timoteo quería ir al cielo con esa tranquilidad, ¿qué debía hacer? Ser un hombre temeroso de Dios. El peligro, hermanos, de ser autonegligente no era algo que solo podía afectar a Timoteo, también nos puede afectar a nosotros. Esto quiere decir que en ocasiones es más fácil para el pastor o el predicador exhortar a los hermanos a que recuerden que están delante de Dios y que deben andar en santidad, pero cuando nos toca a nosotros aplicar esa verdad de nuestras vidas, nos damos cuenta de que hacemos caso omiso a nuestro propio consejo. ¿Se da cuenta de eso? En el versículo 14, Timoteo debe de exhortar a los hermanos que están delante de Dios, pero Pablo dice: no te olvides, Timoteo, que también tú estás delante de Dios. La predicación, hermanos, no solamente es del púlpito hacia enfrente, también es hacia atrás.
Para que la predicación pueda hacer efecto en la congregación, primero debe hacer efecto ¿en dónde? En el corazón del que va a predicar el mensaje. Si no, es inútil. Si no, es inútil. Entonces Timoteo primero debía tener esa ansiedad, o por así decirlo, esa prontitud, ese deseo, esa sensación de prisa de estar delante de Dios. Tanto cuando parta de esta vida, o probablemente en la oración también. El ministro debe tener la oración como algo que lo llena de gozo y que lo llena de paz. Lo encontramos con nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Después de que la gente lo apretaba y la multitud le pedía que lo sanara y que les hiciera milagros, ¿qué hizo Jesucristo? Se iba a un lugar solo, ¿a qué? A orar con el Padre. La presencia de Dios, el estar delante de Dios para Jesucristo no era una carga, sino era un lugar de paz. Era un lugar de tranquilidad. En ocasiones nosotros los pastores, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, pero muchos pastores cuando se dan cuenta de la dificultad de su ministerio, de las cargas que conlleva la labor pastoral, en vez de buscar refugio en oración, piensan que van a agarrar paz en un crucero, en una isla o en unas vacaciones. Si no encuentras paz en tu habitación con Dios, a solas, ni en China, ni en Hawái, ni en África vas a tener paz. Así que eso es bien importante, porque estar delante de Dios no solamente es el domingo en la mañana, detrás del púlpito, sino es todos los días. Todos los días estamos delante de Dios. Y todos los días, tanto el pastor como la iglesia debe estar delante de Dios. Como mencionamos en la mañana, coram Deo. Los hermanos, los reformadores tenían eso en su mente. Esa frase la tenían en su mente. Y eso fue lo que los impulsaba a vivir de la forma que ellos vivían. Predicando aunque Roma los quisiera matar. Traduciendo la Biblia a los diferentes idiomas aunque fuera ilegal. Ellos lo hacían porque sabían que estaban delante de Dios. Y como les dije, este es un consejo que muchos pastores damos, ¿no? O muchos predicadores. Hermanos, hay que ser temerosos de Dios. Pero cuando nos toca a nosotros demostrarlo, ¿qué hacemos en nuestras propias palabras? Hacemos caso omiso. Timoteo, hermanos, debía dar su máximo esfuerzo y estar ansioso para predicar la verdad de Dios con claridad. Debía estar totalmente comprometido con la labor de examinar, interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios. Esta sensación de prontitud era y es el fruto del hecho que Timoteo también se presentaría delante de Dios. Entender que algún día todos daremos cuenta delante de Dios nos ayudará de una manera grandísima. Entender que algún día todas las cosas que todos desnudos delante de Dios y que todos estaremos delante de Él nos va a ayudar mucho en nuestra vida como cristianos, como matrimonio, como hijos, como alumnos, como lo que seamos. Eso nos va a ayudar demasiado. Timoteo entonces debe esforzarse en todas las formas posibles a fin de conducirse él mismo de tal modo que aún ante el tribunal del juicio de Dios, él pueda ser como hallado aprobado. Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay que estar allí nosotros, hermanos. También debemos tener esa prontitud todos los días. Presentarnos delante de Dios como aprobados. Presentarnos delante de Dios aprobados en la mañana, en el mediodía, en la noche, estar en la presencia de Dios, poder llegar a nuestras casas con una buena conciencia, con una conciencia tranquila, sabiendo que al menos hemos procurado con diligencia honrar a Dios. La palabra presentarte, que encontramos aquí en el versículo 15, procura con diligencia presentarte. Esa palabra viene del griego o de la expresión griega paristemi, que literalmente significa pararse al lado de. La idea en este pasaje entonces es estar
parado al lado o enfrente de Dios y presentarse para una inspección. Es como Timoteo debía estar solícito de ponerse delante de Dios y ser juzgado. Ser juzgado. Él debe estar dispuesto en cualquier momento que Dios lo llamara, vivir de tal forma que él estuviera listo en cualquier momento. ¿Para qué? Para estar delante de Dios. Usted, hermano, y yo, ¿estamos preparados para eso? ¿Vivimos de tal forma que procuramos con diligencia estar delante de Dios? Imagínense lo diferente que viviéramos. Lo diferente que fuera nuestra manera de leer la Biblia, de orar. Lo diferente que fuera nuestra manera de evangelizar, inclusive sabiendo que mañana vamos a estar delante de Dios. O si no me equivoco, Martín Lutero dijo una frase: hay que vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. Imagínense que vivamos así como iglesia, como creyentes, como padres. La idea entonces, como les digo, es estar delante de Dios. Estar siempre delante de Dios, y Timoteo debía darse cuenta que en cualquier momento Dios lo podía llamar a cuentas. También yo debo estar consciente que en cualquier momento Dios me va y me puede llamar a cuentas. No precisamente tengo que morir de anciano. Puedo morir mañana, porque la vida es como neblina. Y entonces voy a estar delante de Dios y tengo que procurar con diligencia ser hallado aprobado. La palabra aprobado que encontramos después de presentarse viene del adjetivo acusativo dokimos. Y esta palabra se refiere a pasar un escrutinio favorable y ser tenido por digno, o pasar un examen. Es, por ejemplo, cuando en los restaurantes o en el restaurante llega el inspector de calidad. El chef le prepara la comida. ¿Y qué va a hacer el inspector con ese platillo? Lo va a pasar por un escrutinio, lo va a pasar por un examen, y si ese platillo pasa, entonces es aprobado. Esa es la idea, que nosotros vamos a ser pasados, como dice el apóstol Pablo, en el tribunal de Cristo. Nuestras obras serán pasadas por fuego. Estaremos en un escrutinio, y si vivimos correctamente, seremos aprobados. El resultado será favorable y seremos tenidos por dignos. Así como un siervo, también esta palabra representa la idea de un siervo que se presentaba delante de su amo con la conciencia tranquila porque hizo la voluntad del maestro. Cuando el maestro le decía a su esclavo o a su sirviente: ve y tráeme 5 fresas. Y si el esclavo agarraba 5 fresas y el amo lo llamaba, ¿cómo iba a ir el esclavo? Tranquilo, porque hizo lo que tenía que haber hecho. Hay una parábola muy semejante de Jesucristo. Esto significa, hermanos, que Dios es quien prueba o rechaza la obra que hacemos en su nombre. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios. A Dios solamente. La preocupación más grande de Timoteo, por consiguiente, de los pastores o del creyente, debe ser agradar a Dios y ser hallado aprobado por Dios. No por el vecino, no por los demás pastores, no por un comité que haya en una denominación, no por la gente, ni por el mundo, ni por los gobernantes, ni los conferencistas. Ninguno de ellos es relevante en comparación de Dios. Cuando estemos delante de Dios, no va a haber nadie más. No va a estar ni nuestros padres, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, nadie. Y lo mejor es vivir con la conciencia tranquila, el corazón limpio, que estamos bien delante de Dios. Lo que más le importaba al apóstol Pablo era estar bien con Dios. Era estar bien con Dios y no preocuparse por lo que los hombres le podían hacer. Lo que más le preocupaba al apóstol Pablo era ser aprobado, hallado como un siervo fiel para Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 6, él dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza,
ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Imagínense si todo pastor tuviera esa mentalidad. Fuera bien diferente, ¿no? Fuera bien diferentes. ¿Cuántos predicadores, inclusive cuando es una conferencia o cuando es un evento especial, todos nosotros somos unos angelitos, ¿verdad? Un hermano decía, las conferencias son 2 o 3 días en el cielo, pero ya nada más se acaban y otra vez regresas a la tierra. Y en muchas ocasiones es como regresar al infierno para muchas familias y para muchas esposas. Pero Pablo se daba cuenta que él no buscaba gloria de los hombres. Él no buscaba gloria de los hombres. Gálatas 1:10, que nos enseña también, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo. ¿A quién agrada usted, hermano? Le pregunto de una manera práctica. ¿A quién buscamos agradar? ¿A mí? Yo no lo conozco. Igual que Dios. A mí me puede engañar, yo puedo engañarlo a usted inclusive. Y si mi fin fuera agradarles a ustedes, buscar el favor de ustedes, automáticamente ya no soy siervo de Jesucristo. Efesios 6 inclusive dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Así que Timoteo, como un hombre de Dios, debía buscar esto, con diligencia, con prontitud, estar delante de Dios con la conciencia limpia, sabiendo que él iba a pasar el examen aprobado. ¿Cómo se hace eso? Solamente debes de hacer lo que la Biblia dice. Solamente debemos predicar y enseñar lo que la Biblia nos enseña. El objetivo entonces es presentarse a Dios aprobado, y en vez de buscar la aprobación de los hombres que caracteriza a los falsos maestros, es mejor dejar todos los honores mundanos y toda la gloria de los hombres y buscar la aprobación de Dios, cuya recompensa es eternamente mejor. Hermanos, ¿por qué muchos creyentes viven frustrados? ¿O por qué muchos predicadores y ministros viven frustrados? Porque quieren agradar a los hombres. Tienen una iglesia que está al borde de la división, de deshacerse, pero que la conferencia siga adelante porque no puedo dejar que mi reputación caiga. Tengo que estar bien delante de los demás pastores aquí de Mexicali. Aunque mi esposa me odie, y aunque no haya dinero en la iglesia, pero que siga ahí. Voy a estar con mi traje nuevo, ¿verdad? Y debiendo todo lo que tengo. Pero Timoteo no debía hacer eso. Pablo no quería de eso para Timoteo de ninguna manera. Y es así como Timoteo confrontaba la falsa enseñanza. ¿Cómo lo confrontaba Timoteo? Bueno, estando delante de Dios. ¿Qué más? Otra forma de confrontar la falsa enseñanza es trabajando como obrero. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como ¿qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero. Timoteo también debía entender que su ministerio consistía en trabajar mucho. Timoteo debía entender que su ministerio consistía en trabajar al punto del cansancio. Como el apóstol Pablo lo ha dicho antes, al usar la metáfora del labrador. Que el labrador no recibe el fruto de su siembra, sino que trabaja primero. Y entonces Timoteo debía entender que él era un trabajador, como obrero, un obrero. Para ser un ministro aprobado delante de Dios se necesita arduo trabajo.
Como hemos dicho, las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿verdad? Ninguno de nosotros llegó a ser lo que es ahorita de la noche a la mañana. Un buen sermón no sale en 5 minutos, hermano. No sale ni siquiera en 2, 3 horas. Lo puedes copiar de Google, de bajarlo, pero un buen sermón se ocupa trabajo. Es necesario, para ser un obrero fiel, para ser un ministro aprobado delante de Dios, es necesario desvelarse. Es necesario cansarse mentalmente o físicamente, con el único fin de que el dueño, Jesucristo, reciba el fruto que Él pidió. ¿Qué quería el Señor que dio los talentos a sus siervos? ¿Qué quería de sus siervos? ¿Buenas intenciones? ¿Quería sus palabras? No, ¿el qué quería? El fruto de los dones, el interés de lo que les había dado. Y Jesucristo no quiere nuestras buenas intenciones. De nada sirve que yo ame a todo el mundo, pero no haga nada. De nada sirve mis buenas intenciones. A Dios no le interesan las buenas intenciones. Él quiere recibir y va a recibir el fruto de labios que glorifican su nombre, como el escritor de Hebreos nos dice. Es importante entender esto también. El pastor o cualquier hermano en la iglesia no es el dueño de la iglesia, sino es un siervo, como dice el texto, o un esclavo de Jesucristo, como el mismo apóstol se denomina a sí mismo, se denomina siervo de Jesús, esclavo de Cristo. Doulos es la palabra que se usa, esclavo. La palabra griega que el apóstol usa, la palabra ergates, denota un trabajador, la palabra obrero. Esto denota un trabajador, y muchas veces esta palabra se usaba para referirse a un trabajador en el campo. Es necesario entender que el máximo nivel que un creyente puede alcanzar en la obra del Señor es la de ser un siervo. Lo más alto que vamos a llegar es cuando estamos bajo los pies de Jesucristo. Póngase a pensar en eso. Muchos hombres dicen: yo tengo un plan grande para Dios y quiero predicarle a 1000 personas, quiero tener la rondalla más grande, tener muchos discos de música, tener una escuela, tener una reproducción de música en mi iglesia, entre otras cosas. Lo más grande que vas a llegar a ser es siervo de Cristo. E inclusive Jesucristo dije siervo inútil. No solamente un siervo, sino un siervo inútil, porque lo que debías de haber hecho eso, hicimos. ¿Dónde está la jactancia ahí? No hay ninguna. No puede haber ninguna. Y todo pastor soberbio y jactancioso no ha entendido su posesión. Timoteo, Pablo lo hace específicamente por algo. Timoteo debe entender que él era un trabajador, un obrero. Además, hermanos, la obra que debemos hacer debe ser hecha de una forma correcta, que no produzca vergüenza ni nos cause temor cuando la presentemos delante del Señor. ¿Qué dice el texto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene de qué avergonzarse. Todo trabajador que haga lo que su patrón le dice puede estar tranquilo que no lo van a regañar, que lo haga bien, ¿no? Pero si un obrero no hace lo que su patrón le dijo, ¿cómo va a estar? Y si viene el patrón, que no venga porque va a ver que no ha hecho nada en todo el día, que no venga porque no ha avanzado. ¿Cómo está su conciencia? Preocupada. Y está propenso a que lo avergüencen. Pero el que hizo lo que tenía que haber hecho, el que hizo aún más de lo que le pidieron, y el que lo hizo como el dueño quiso, va a estar tranquilo que llegue el jefe. Yo hice solamente lo que era mi cargo. Como es todo lo que Cristo quiere de nosotros, hermanos. Que hagamos lo que tenemos que hacer. Como, ¿verdad?, el hermano decía en nuestra gratitud, simplemente hay que hacer lo que nos corresponde. No hay que hacer más. No hay que hacer más de lo que nos corresponde. No hay que poner sobre nosotros cargas innecesarias.
No hay que poner sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, cargas innecesarias. No hay necesidad de estarnos peleando, que las hermanas estén peleando, decidiendo a último minuto qué vestido van a usar. No hay necesidad que estemos peleando a último minuto, decidiendo, ¿verdad?, qué corbata vamos a agarrar para este canto especial. Yo no ocupo esa carga. No ocupamos estar peleando sobre esas cosas, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No pelees sobre palabras necias. ¿Se da cuenta hoy en día en qué se pelean los hermanos en la iglesia? ¿Qué comida vas a traer? ¿Qué falda vas a traer? ¿Qué corbata vas a traer? ¿Qué música vas a tocar? ¿De quién es? ¿Quién la hizo? ¿Cuándo la hizo? ¿Por qué la hizo? Y esas cosas, hermanos, estorban el crecimiento de la iglesia. Son cargas innecesarias. Entonces, en el versículo 15 encontramos que Timoteo debía estar delante de Dios siempre con diligencia, estar delante de Dios, debía trabajar como un empleado, como un obrero, pero lo más importante de todo, para contrarrestar la falsa enseñanza, se encuentra al final del versículo 15, que es usar bien la Biblia. Si cumplimos con todo lo demás, y no usamos la Biblia bien, de nada sirvió. O inclusive yo lo puse de esta manera: si no usamos la Biblia bien, no podemos hacer todo lo demás. Si no usamos bien la palabra de verdad, no podemos proceder de una manera apropiada con nuestro trabajo. Si alguien que está armando una casa, por ejemplo, no sabe leer planos, ¿cómo le va a quedar la casa? No le va a quedar bien. Si un pastor pretende avanzar el reino el reino de los cielos, pero no conoce su Biblia, ¿cómo lo va a querer avanzar? ¿Cómo le va a quedar ese ministerio? Mal. Le va a quedar como a muchos les queda el día de hoy. Empezados, regresan destruidos, avergonzados, porque no conocieron la Biblia. Al final del versículo 15 dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por último, para contrarrestar la falsa doctrina de estos hombres habladores de fábulas y genealogías interminables, de estos hombres pleitistas que les gustaba batallar y pelear entre los hermanos con palabras, para contrarrestar esto, él debía usar la palabra de Dios como debe usarse. La frase que encontramos en el versículo 15, usar bien, viene de la expresión griega ortotomeo, que significa literalmente cortar derecho. Esta palabra ortotomeo se usaba en una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se utilizaba para referirse a un artesano que cortaba una línea recta. También se utilizaba para hacer referencia a un granjero que araba un surco derecho. También se refería a un albañil que ponía una línea derecha de piedras o de blocks, lo que usaron en ese tiempo, o un trabajador haciendo una carretera derecha. Esta expresión se usa metafóricamente para referirse a una labor con mucho cuidado y hecha de la mejor manera. La idea de esta palabra ortotomeo es hacer algo con mucho cuidado. Por ejemplo, cuando usted era niño y le ponían un dibujito que tenía muchas líneas y le decían corta entre las líneas, ¿cómo cortaba usted? Sí, quería que le quedara bonito. Con mucho cuidado, ¿no? Agarraba las tijeras. Esa es la idea que usted tiene. Timoteo debía agarrar la palabra de Dios y utilizarla con mucho cuidado. Timoteo debía manejar la palabra de Dios con cautela, usarla bien y ser preciso con ella. Muchos hombres o muchos predicadores dicen: yo no soy teológico en mis predicaciones, yo puro práctico. Tienes que ser preciso, hermanos. Pablo hizo sus argumentos basados en una sola letra de una palabra, en ocasiones, para hacer todo un argumento teológico. Él era preciso
en la Biblia. Inclusive Jesucristo dijo que ni la tilde ni una jota se iban a pasar, ¿verdad? De las profecías. Entonces, como Timoteo debía usar la palabra de Dios con mucho cuidado y debía ser preciso con ella, nosotros, los pastores, debemos entender que también debemos ser buenos exegetas y expositores de la Escritura. Yo no debo agregar nada al texto, simplemente debo sacar el significado del texto y exponérselo ¿a quién? A ustedes. Se acabó. Ese proceso es el que lleva trabajo, como un obrero. Debemos manejarnos con mucho cuidado al interpretar y enseñar la palabra de Dios. Con mucho cuidado, con mucha cautela. ¿Cómo usa un cirujano el bisturí? ¿Cómo lo usa? Con mucho cuidado, porque un corte mal que haga puede matar al paciente. Nosotros, cuando predicamos, tenemos palabras de vida eterna, porque estamos predicando la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado, porque si lo hacemos mal, versículo 14, podemos destruir las almas de los incrédulos aún más. O podemos destruir a la iglesia. Qué triste, y siento tristeza por aquellos hermanos que no pueden ir tranquilos al servicio diciendo, hoy el pastor va a predicar como siempre predica, normal, todo tranquilo, siempre están, ahora qué va a predicar el pastor, con qué va a salir el hermano este predicador, y salen del servicio, ¿cómo salen? Más tristes y preocupados que cuando llegaron. Imagínense salir así de la iglesia, qué triste, ¿no? Es como si el paciente saliera del doctor más enfermo. No esperamos, eso es un mal doctor, ¿no? ¿Y qué le hacen a ese doctor? Lo van a correr de ese lugar. Y a muchos pastores también debían de correrlos por lo mismo. Debemos entonces manejar con mucho cuidado la palabra de Dios. Debemos conducirnos con mucha reverencia y entender que nos encontramos delante del pueblo de Dios, en el nombre de Dios, y todo lo que digamos será registrado delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Todo lo que digamos daremos cuenta de Él en el día del juicio, dijo Jesucristo. Todo lo que diga el creyente dará cuentas en el tribunal de Cristo. Todo lo que nosotros como pastores y predicadores digamos, a veces decimos disparates en la predicación, tonterías y sandeces. Bueno, todo eso está siendo registrado y Dios va a decir, tú te subiste en mi nombre, predicándole a mi pueblo, y te atreviste a hablar de esta forma como si estuvieras hablando de cualquier cosa. Imagínese cómo se dirigen los diputados o los presidentes cuando representan a su país, ¿verdad? Tratan de agarrar el mejor lenguaje. Pero nosotros no representamos a una nación temporal, representamos al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. El pastor que usa correctamente la palabra de Dios no la va a cambiar, no la pervierte, no la mutila, ni la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito errado. Los falsos maestros utilizaban la piedad como fuente de ganancia, ¿verdad? Utilizaban la palabra de Dios para su propio beneficio. El día de hoy muchos hombres condenados a su propia destrucción usan la Biblia para sacarte dinero. Pon tu pan sobre las aguas, por ejemplo. Entre otras frases que sacan de la Biblia fuera de contexto. Ahora, sin embargo, el hombre de Dios no hace eso. Él no usa la Biblia de tal forma, Él no la mutila, Él no la cambia, Él no la distorsiona, Él simplemente la va a interpretar escritura con escritura, lo que se conoce como analogia escritura. La Biblia interpreta la Biblia. Es todo lo que ocupamos. El verdadero hombre de Dios aplica el sentido glorioso de la verdad con valentía, con amor y con denuedo, sabiendo que la palabra de Dios tiene poder. Aplica la palabra a circunstancias concretas.
Aplica la palabra con amor y aplica la palabra sin miedo a lo que los hombres le puedan hacer o decir. Porque el apóstol Pedro nos enseñó cuando dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Haciéndolo, obviamente, debe seguir haciéndolo para la gloria de Dios. Debemos seguir predicando para que los pecadores vengan a Cristo y para que la iglesia sea edificada. La palabra de verdad, el evangelio, la escritura, el mensaje de Dios para nosotros que nos dio en su revelación especial, no es para impresionar a los oyentes. No es para que usted diga, ay, el pastor qué elocuente es. Mira cómo sabe griego y tarahumara o cualquier otra cosa. No. La palabra de Dios no es para impresionar a los oyentes ni para usarla como se nos plazca. La sagrada palabra de Dios debe ser manejada con cuidado, con reverencia y con mucho temor. ¿Qué le pasaba al profeta en el tiempo del antiguo pacto si él daba una profecía en el nombre de Jehová y no se cumplía esa profecía? Ese hombre era considerado como falso profeta y lo tenían que matar porque usó el nombre de Dios en vano. Usted puede escuchar a muchos predicadores que usan en el nombre de Dios y te prometen falsas cosas, falsas esperanzas, falsa salvación, falsa teología en el nombre de Dios. Dios, hermanos, no nos ha llamado a ser elocuentes ni a buscar la admiración de la gente. Él nos llamó a ser sus obreros y sembrar la semilla de la palabra en los corazones por medio de la predicación. Y el fruto lo da el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que uno siembra, ¿verdad? Y otro es el que riega, pero el fruto lo da Dios a su debido tiempo. Y el predicador, el pastor, fue escogido por Dios para ser un obrero y sembrar la semilla y que solamente la mantenga abonando, regando, y el Espíritu Santo iba a dar el fruto. Debemos edificar a la iglesia y orar para que nuestra predicación sea efectiva. Entendemos que el Espíritu Santo es quien hace eficaz la predicación, pero eso no nos quita la responsabilidad de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Eso no nos quita la responsabilidad de estudiar, de orar, de leer la Biblia, de dedicarnos con esfuerzo y disciplina al ministerio, así como el atleta se dedica al deporte, así como el soldado se dedica a la guerra y así como el labrador se dedica al campo. El apóstol lo dijo en el versículo 3 al 6 del mismo capítulo. Si hacemos esto, hermanos, vamos a poder presentarnos delante de Dios y vamos a poder estar tranquilos. Y sabemos que no nos alejaremos de él avergonzados, sino lo contrario, recibiremos de los labios de nuestro Señor Jesucristo una bienvenida y Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, es todo lo que tenemos que hacer como iglesia, como padres, como hijos, como pastor. Procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y usando bien, con cuidado, con precisión, la palabra de verdad. Solamente eso, hermanos. Y oramos y nos dedicamos y nos entregamos al Espíritu Santo que haga la obra. Así que con esto concluimos las maneras en las que Timoteo podía contrarrestar la falsa enseñanza, recordándole a los hermanos la verdad y las cosas que ya hemos visto, y después vamos a ver las consecuencias o lo que produce la falsa doctrina. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo le damos gracias porque usted es bueno y porque usted está con nosotros. Yo le ruego, Dios, que aumentes el temor de Jehová en mí
y que aumentes el temor de Jehová en mis hermanos. Y te ruego, Padre bendito, que procuremos con diligencia presentarnos ante ti aprobados. Que nos esforcemos todos los días, Padre Santo, para ser agradables a ti, para honrarte con nuestras acciones y con nuestra actitud. Ayúdanos también a entender que somos obreros, que sigamos trabajando, mi Dios. Pon en nuestros corazones el deseo de servirte aún más, de no desperdiciar el tiempo en cosas inútiles y temporales. Y mi Dios, danos sabiduría y temor para usar bien la palabra de verdad. Danos precisión al predicar. Danos sabiduría, mi Dios. Necesitamos conocerte más. Yo reconozco que necesito aprender más de ti, de la Escritura. Y que como iglesia sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te encomendamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.